Buenas, el día de hoy vamos a resolver la domiciliaria de física semana 12. Problema 1. Nos piden determinar la diferencia potencial entre A y B. De datos nos da la intensidad de campo eléctrico. Operando tendríamos que 500 por 10 al cubo va a ser igual a constante 9 por 10 a la 9 por la carga sobre la distancia al cuadrado, de donde la carga necesariamente tiene que ser con el signo negativo por la dirección de la flecha. Hallamos el potencial en A y en B, y al restarlo tendríamos la diferencia de potencial que sería 225 kilovoltios. Problema 2. Nos piden determinar el trabajo que desarrolla el agente externo. Como la partícula que realiza el trabajo está muy lejos, el potencial en A va a ser igual a cero o muy cercano a cero. Realiza el agente externo va a ser igual a la carga por la diferencia de potenciales. En este caso, como el potencial en A es igual a cero, solo multiplicaremos la carga por el potencial en P, y de respuesta tendríamos 270 joules. Problema 3. Nos pide determinar el trabajo que realiza una partícula electrizada. Para hallar el trabajo que realiza esa partícula, necesitamos hallar la diferencia de potenciales. El potencial en A es dato, y el potencial en B se puede hallar de dos formas. Podemos hallar la carga Q y con eso hallar el potencial en B, o aplicar una propiedad que nos dice que el potencial eléctrico es inversamente proporcional al radio, y operando tendríamos el mismo valor, 170 voltios. El trabajo del agente externo es la carga por la diferencia de potenciales. La carga es menos 5 por 10 a la menos 3 y la diferencia de potenciales es menos 20. Operando tendríamos que el trabajo del agente externo es 0,1 joules. Problema 4. Nos piden determinar el módulo de la fuerza eléctrica que experimentará una partícula al ubicarla en P. La diferencia de potenciales va a ser igual al campo eléctrico por la distancia. La diferencia de potencial es 500 y la distancia es 2 por 10 a la menos 2. Operando tendríamos que el campo eléctrico es 150 por 10 al cuadrado. La fuerza eléctrica es igual a la carga por la intensidad del campo eléctrico. Operando tenemos que la fuerza eléctrica que ejerce el campo es igual a 0,06 newton. Problema 5. Nos piden determinar la resistencia equivalente entre X e Y. El punto W con la resistencia 3R y el punto Z con la resistencia 2R están fuera de servicio para el tramo X e Y. Las resistencias 6R y 5R hacen corto, ya que la diferencia de potencial es cero. Tendríamos tres resistencias que están en paralelo, y la resistencia equivalente sería igual a R. Para el tramo X e Y hay dos resistencias con valor R. La suma sería la resistencia equivalente, 2R. Problema 6. Nos piden determinar la intensidad de corriente que pasa por P. Tenemos tres resistencias en paralelo, y la resistencia equivalente de estas tres resistencias sería 2 ohmios. Tenemos dos resistencias en serie, 5 ohmios y 2 ohmios, que nos daría 7 ohmios de resistencia equivalente. Tenemos dos resistencias en paralelo de 7 ohmios, y la resistencia equivalente sería 49 sobre 14. El voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia, donde la intensidad sería 4 amperios, y esta intensidad sería la que pasa por el punto P. Problema 7. Nos pide determinar la diferencia potencial entre A y B. Aplicando la segunda ley de Kirchhoff, tendremos que la intensidad que pasa por el sistema sería 2 amperios. Según el teorema de la trayectoria, sabemos que el potencial en A más 10 va a ser igual a 2 veces la resistencia más el potencial en B, de donde la diferencia de potenciales sería menos 6,8. Problema 8. Nos pide la variación porcentual de la resistencia eléctrica. Según dato, la densidad no cambia con el estirón. Eso significa que la masa y el volumen tampoco van a cambiar. De datos nos dicen que se estira 0,1%. Con esto hallaríamos la longitud final en función de la longitud inicial. Como sabemos que el volumen no varía, podemos hallar el área final en función del área inicial. Operando tendremos que la nueva resistencia en función de la resistencia inicial va a ser igual a 1,001 elevado al cuadrado. Y hallando la variación porcentual por aritmética tendremos que la variación porcentual es 0,2%. Problema 9. Nos piden determinar la resistencia equivalente en ohmios. Este problema es un poco operativo. Comenzando tendremos tres resistencias de valor R en serie. Sumando estas resistencias tendríamos en paralelo con otra resistencia R. Reemplazando el valor de la resistencia que es igual a 300 ohmios, tendríamos tres resistencias en serie. Después de reducir esas 7 resistencias, tendríamos una resistencia equivalente de 220, más 2 de 300 nos daría 820 ohmios de resistencia equivalente del sistema. Problema 10. Nos piden determinar la diferencia potencial entre A y B. Al agregar la resistencia de 10 ohmios, tendríamos dos resistencias en serie, de los cuales nos daría de resistencia equivalente 12 ohmios. Aplicando voltajes igual a intensidad por resistencia, tendríamos que la intensidad del sistema es 2 amperios. Y la diferencia de potencial entre A y B va a ser igual a la intensidad por la resistencia, que nos daría 20 voltios. Problema 11. Nos piden determinar la potencia consumida por la resistencia R. Por puente de Wheatstone, sabemos que la resistencia de 3 ohmios va a ser corta, ya que el producto de diagonales de las resistencias es igual. Por la resistencia de 2 ohmios pasa I, y por la resistencia de 1 debería pasar 2I. Esto se debe a la ley de Ohm, ya que tenemos I
y 2i, por el conductor de arriba debería pasar 3i. Como por la resistencia R pasa 2i y por el conductor de arriba pasa 3i, por la resistencia de 2 ohmios de arriba va a pasar 5i. Como la resistencia R pasa 2i, debería ser la resistencia de 2 ohmios. Ya que tenemos las intensidades de corriente en la malla de la izquierda, sabemos que 19 voltios va a ser igual a 5i por 1 ohmio más 5i por 2 ohmios más 2i por 2 ohmios. Igualando tendríamos que 19 voltios es igual a 19i, donde i sería 1. Por la resistencia R pasa 2 amperios. Sabemos que la potencia es igual a la intensidad de corriente al cuadrado por la resistencia. La potencia va a ser igual a 2 al cuadrado por 2. De valor nos daría 8 watts. Problema 12. Nos piden I. Comenzamos reduciendo las resistencias. Tenemos que darnos cuenta cuáles resistencias están en serie y cuáles resistencias están en paralelo, para encontrar así una resistencia equivalente. Esta resistencia equivalente es igual a 50 sobre 29, del cual el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, y tendríamos que la intensidad es igual a 29 amperios. Ya que tenemos la intensidad de corriente, podemos considerar un punto con cero de potencial. La diferencia potencial de la fuente es 50 voltios, de lo cual tendríamos que el punto de arriba de la fuente va a tener que ser igual a 50 voltios. Hallamos la diferencia potencial en el conductor de arriba y nos daría que el punto medio va a ser igual a 21 voltios. Por la resistencia de un ohmio va a pasar 21 amperios y por la resistencia de un ohmio en horizontal va a pasar 8 amperios. Ya que no tenemos ramificaciones, la intensidad de corriente en estas tres resistencias va a ser la misma, de lo cual hallaríamos el valor de I, que sería 8 amperios. Problema 13. Nos piden calcular la intensidad de corriente que pasa a través de la resistencia de 5 ohmios. Para el conductor de abajo consideramos un voltaje de 0. En la fuente de 2 voltios tendríamos que el punto superior es igual a 2 voltios. Y en la fuente de 9 voltios tendríamos que el punto superior es 9 voltios. Consideramos un punto M como potencial entre esas tres resistencias. Sabemos que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Con la fuente de 9 voltios tendríamos 9 menos M es igual a I1 por 1. Con la fuente de 2 voltios tendríamos la diferencia potencial, que sería 2 menos M es igual a I2 por 1. Sabemos que I2 más I1 es igual a I3. Sumando los valores hallados anteriormente tendríamos 11 menos 2M es igual a I3. Pero sabemos que el voltaje para I3 es M menos 0, que es igual a M, es igual a 5 por la resistencia por I3. Reemplazando M, tendríamos 11 menos 10 por I3 es igual a I3. Operando tendremos que I3 es igual a 1 amperio. Esta intensidad de corriente sería la que pasa a través de la resistencia de 5 voltios. Problema 14. Nos piden determinar luego de cuánto tiempo el agua alcanzará los 60 grados. El calor necesario va a ser igual al calor específico del agua por la masa por la variación de tiempo, de lo cual nos daría 60.480 joules. La intensidad por la suma de resistencias va a ser igual a la fuerza electromotriz. La intensidad va a ser igual a 25 sobre 2 más 0,5, de donde la intensidad sería 10 amperios. La potencia es igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia, de lo cual, reemplazando, tendremos que la potencia es igual a 200 watts. El tiempo necesario va a ser igual al calor necesario sobre la potencia, del cual operando tendríamos que el tiempo es igual a 302,4 segundos, y en minutos aproximadamente sería 5 minutos. Problema 15. Nos piden calcular la intensidad de corriente en amperios que pasa por la fuente de 8 voltios. Ya que tenemos tres fuentes, podemos considerar un punto con potencial 0. La diferencia potencial para la resistencia de 10 ohmios es igual a 4. Esto va a ser igual a la intensidad I1 por 10, que es la resistencia, de donde la intensidad I1 sería 0,4. Para la resistencia de 10 ohmios, la diferencia potencial es igual a 8. Esto es igual a I3 por 16 de la resistencia, de donde I3 sería 0,5. Sabemos que I1 más I2 es igual a I3, y reemplazando tendríamos que I2 es igual a 0,1, que sería la intensidad de corriente que pasa por la fuente de 8 voltios. Problema 16. Nos piden determinar el potencial eléctrico en X. El potencial en tierra es igual a 0, ya que la fuente nos dice que el potencial en tierra es mayor que el potencial en el circuito. De datos nos dicen que I es igual a 2 amperios y el voltaje en Y es igual a 3 voltios. Sabemos que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, de donde el voltaje sería igual a 6 en la resistencia de 3 ohmios de la rama derecha. Ya que la diferencia es 6 voltios, el punto centro que conecta las tres ramas sería 9 voltios.
El potencial en tierra es igual a cero y el potencial de la fuente es igual a 11 voltios. La diferencia tiene que ser negativo por la forma de la fuente. En este caso sería menos 11 voltios. Y la diferencia de 9 voltios positivo con menos 11 voltios nos daría 20 voltios de diferencia. Reemplazando tendríamos que 20 voltios es igual a la intensidad por la resistencia de 4 ohmios, donde la intensidad sería 5 amperios. La intensidad de X es igual a la intensidad 1 más la intensidad 2, donde la intensidad de X es igual a 7 amperios. El voltaje de X menos 9 va a ser igual a la intensidad de X por la resistencia, donde el voltaje en X sería 30. Y hasta aquí el video de hoy. Si tienes alguna duda o consulta, te invito a comentarla abajo en los comentarios. Y muchas gracias por ver.